Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan. Primeramente quiero saludar al profesor Iván Miralba, que, que estoy encantada en conocer, bueno, aunque no personalmente, pero por la teleconferencia, como solemos hacer en estos momentos. Bueno, voy a hablar en español. Mi español no es tan perfecto, pero yo pienso que pueden comprenderme. Saludar a nuestro público. Ya he visto que tenemos algunos amigos aquí que están con nosotros. Y intentar hacer una cosa, profesor Iván, que es la primera vez que lo hago, aunque esté dando clases hace mucho tiempo en la pandemia por teleconferencia, pero es la primera vez que comparto pantallas. Entonces, bueno, quizá con esta experiencia ya nos damos cuenta de los problemas que tenemos con el trabajo a domicilio y el teletrabajo, principalmente en el contexto de la pandemia. Como muy bien has dicho, nosotros que fuimos obligados a teletrabajar, a quedarnos en casa, y claro, lo que ha pasado es que todo se ha adelantado, como que en algunos días, quizá un desarrollo que esperábamos para 30 años. Y bueno, y me gusta mucho hablar sobre este tema por dos razones principales. La primera razón es que lo que estamos hablando es más o menos de esto, lo que vemos en las películas que tenemos. Hay muchas que hablan sobre el teletrabajo y además que en Brasil, por ejemplo, estoy leyendo muchas cosas que son que confunde las ideas de lo que es el teletrabajo, lo que es el trabajo a domicilio y artículos importantes que suelen dejar a la gente un poco más confundida sobre conceptos que al final que son necesarios incluso para comprender la tutela que se puede tener con toda esta situación. Una película que me gusta mucho de traer es la película de Parásitas, que fue una película que ha sorprendido a toda la gente en el último Oscar, y yo pienso que fue el último que tuvimos presencial, decimos así. Y aquí tenemos el típico caso del trabajo a domicilio, y que claro, que con la pandemia es el grupo uno de los más vulnerables, porque además que es la gente que trabaja en casa y que para ellos el trabajo ha tenido una disminución muy grande. En las últimas semanas vimos muchos casos, estamos viendo muchos casos en la televisión brasileña de la gente que no tiene que comer, que no tiene trabajo, que no tiene nada, porque claro, con los órdenes de aislamiento no pueden salir de sus casas y que son los empleos más precarios que tenemos. Otra película es esta del Diablo Veste Prada, que la chica se queda trabajando como una workaholic por todo el tiempo, y mira, en esta escena justo sigue trabajando con su tablet, con su móvil por todos los sitios. Y esto nos da cuenta de una situación que es muy interesante y que vamos a tener como un problema del teleworking, que es el problema de la distinción entre nuestra vida privada y nuestra vida laboral. Básicamente, la OIT tiene solamente un convenio que trata del trabajo a domicilio, que es el convenio 177, como se ha referido ya el profesor Iván. Este convenio lleva una recomendación que a la 174 por Brasil no ha sido ratificado y por muchos otros países, incluso España tampoco ha ratificado, pero el convenio básicamente lo que quería hacer era tratar de equiparar el trabajador a domicilio con el trabajador que ejecuta sus tareas dentro del establecimiento del empleador, o sea, dentro de la organización empresarial.
Y a partir de ahí que podemos mirar, que podemos tener en cuenta la primera característica de estos tipos de trabajo. O sea, son trabajos que el empleado no está necesariamente fuera de la organización empresarial. Esto que va a caracterizar el trabajo a domicilio o el teletrabajo. Básicamente la diferencia de los dos es que los dos se trabaja a distancia, en algún sitio fuera de la organización empresarial. Dentro de una clasificación de la OIT sobre los trabajos, hay algunos tipos de trabajo a domicilio que se puede confundir con el centro donde el trabajador también ejecuta, que el trabajador vive y donde tiene la organización económica, la empresa. Estoy diciendo, por ejemplo, de los talleres muy pequeños y que claro que es una característica especialmente de América Latina, las organizaciones familiares. Entonces, claro que se puede tener como una mezcla y una confusión de lo que es el ambiente laboral y lo que es el ambiente de residencia del trabajador. Y este convenio de la OIT dijo que el trabajo a domicilio significará el trabajo que una persona designada como trabajador a domicilio realiza en su domicilio o en otros locales que escoja, pero que sea distinto del local donde está el empleador. Esto sería el suficiente para caracterizar el trabajo a domicilio. Una otra característica muy importante de ese trabajo es que es un trabajo que se hace a cambio de una remuneración. Y claro, para elaborar un producto o prestar un servicio y a una persona que tenga una condición de asalariado, que se considere como trabajador a domicilio. Y la palabra empleador significa una persona física o jurídica. ¿Por qué me gusta resaltar estos elementos del convenio? Porque estamos viviendo en una época muy preocupante y en la ponencia del profesor Jaime Cabeza, que estaba asistiendo, que ha hecho en esta misma universidad, estaba diciendo justo de las personas, de la situación del precariado. Y claro, cada día más aumenta el número de trabajadores que están fuera del concepto de subordinación y del concepto de trabajo por cuenta ajena. O sea, cada día más tenemos un universo más grande de los trabajadores que se ven llamando de microemprendedores individuales. Y me parece que esto es una realidad, no solamente de Brasil, pero de todo el mundo. O sea, está ocurriendo un cambio de la situación, principalmente con las economías colaborativas en plataformas, donde cada día más el universo del trabajo dependiente se queda más estrecho, más pequeño. Y claro, a partir del momento tenemos el convenio 177 de 1996, entonces se podría explicar por ahí que la OIT se centrado más en el concepto de trabajo subordinado. Pero mi preocupación, y que vamos a ver con el decorrer de esta exposición, que vamos a ver que la OIT, aunque estemos en 2021 y aunque tenemos una situación de pandemia con una previsión y una expectativa de aumento de precariedad, de pobreza y desigualdad social, aún sigue centrando su reglamento en trabajadores subordinados. Entonces, esta es una preocupación que tengo yo, que me aflige, porque claro, es muy, muy complicado estrechar tanto el ámbito de la protección de esos trabajadores. Bueno, el reto del convenio es promover la igualdad, claro, entre los trabajadores a domicilio asalariados. Y aquí ya empieza a tener la OIT la preocupación con el trabajo decente, que es el programa que viene algunos años después. Y el convenio vincula, muy interesante, al artículo 12, únicamente los miembros que hayan ratificado el convenio. En el otro convenio, los más nuevos, la OIT ya
pide que todos los países miembros observen los términos del convenio de 1996. Otra cosa que el convenio me parece muy importante, quiere fijar la igualdad de trato que se debe fomentar, especialmente con la gente que trabaja en casa. Y entonces habla principalmente dos puntos que me parecen muy interesantes. El problema de los trabajadores, de la no discriminación, la protección en materia de seguridad social, de remuneración, acceso a información y edad mínima para formación en el empleo y protección de la maternidad. Esto quiere decir que, claro, que el convenio ha dicho directamente que lo que quería era también promover la igualdad de género, que esto está en todos en la Carta incluso de Principios de la OIT. Bueno, tenemos entonces básicamente cuatro informes que me parecen importantes para comprender esta materia. El primero es un informe que viene de Argentina, de la OIT de Argentina de 2011, que va a hablar de las buenas prácticas del teletrabajo. El otro convenio que viene 2020, y ahí ya empiezo a hablar de la parte de la pandemia, porque claro, la OIT produce algún material sobre el trabajo a domicilio, pero no sale mucho del mismo espacio. Y pues, si buscamos el tema de teletrabajo específicamente, de trabajo con uso de tecnologías, la OIT está algunos pasos atrás. Tanto es verdad que en los últimos informes está teniendo por paradigma y aprovechando las investigaciones que lo hace el Eurofound. El otro informe que es muy importante es este de 2020, que ha sido publicado en julio, justo después de empezada la pandemia. Y los otros dos que vamos a hablar, y se empieza a hablar ahora de teletrabajo, de enero de 2021, que habla de la invisibilidad, y de febrero, que es muy reciente también, que también va a hablar, que trae como que un guía práctico para el teletrabajo durante y después de la pandemia. Este manual de buenas prácticas de trabajo a domicilio trae tres conceptos muy importantes, que es el concepto de teletrabajo, y básicamente para tener que el teletrabajador es aquel que trabaja principalmente con el uso de algún tipo de tecnología, pero el teletrabajo es básicamente una organización empresarial, es un modo como se organizan las empresas. Y el origen del teletrabajo está en la crisis del petróleo de 1970. Esto la propia OIT habla en sus informes sobre este tipo de trabajo. Claro, el teletrabajo ha surgido por el tema de necesidad de las empresas ahorrar por el tema de la crisis del petróleo. Entonces, claro, mantener a los trabajadores en casa sería una manera de tener una eficiencia mayor en el trabajo. Entonces, los poníamos a trabajar en casa con algún tipo de tecnología que se pudiera ejecutar el trabajo, y así ha nacido este término. Pues es una manera de la empresa organizarse. La tecnología de la información y de la comunicación, básicamente, que también trae el concepto, el manual de Argentina, que es un conjunto de tecnología que va a permitir todo el tipo de almacenamiento de datos, tratamiento, registro, adquisición, producción, de todas maneras, con el uso de algún tipo de la tecnología de la información y de la comunicación, sea por informática, sea por audiovisual, por digitalización o cualquier tipo de situación. Entonces, mira que tiene un concepto muy, muy abierto. Y el trabajo a domicilio, que mantiene el mismo concepto del convenio de 1996, para decir que el trabajo a domicilio es el trabajo realizado en locales distintos de donde está el centro del empleador. Bueno, ¿cuáles son los retos y objetivos de este informe de la OIT? Primero, facilitar y promover el teletrabajo en ámbito nacional y el ámbito regional. Se empieza aquí con el programa, ya con la preocupación
de crear trabajo decente y como un motor de inclusión social, especialmente para las personas más vulnerables. Y claro, como el teletrabajo se tiene, que es la propaganda del teletrabajo, la flexibilidad del tiempo del trabajo y la posibilidad, que sería un ventaja, de no tener que desplazarse hasta el centro empresarial. Con esto se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se ahorra todo. Y esto para las mujeres, principalmente las mujeres que tienen hijos y tienen, que están a su cargo las tareas domésticas, mucho más fácil de poder incluirlas dentro del ambiente empresarial, dentro del trabajo. Una otra situación también, promover la formación de los jóvenes y permitir también que se tenga en el teletrabajo el fomento del trabajo juvenil, especialmente el primer empleo. Y claro, hay una preocupación que es de la de promover el ámbito familiar y laboral. Por eso, una de las cosas que se plantea en ese informe es que las modalidades del teletrabajo se haga principalmente por negociación colectiva. ¿Cuáles son las dificultades? Principalmente para el derecho colectivo de cómo que vamos a hacer la conciliación de todas esas vidas. Bueno, algunas observaciones. El teletrabajo, como ya he dicho, una manera de organizarse. Este informe trae como elementos, trae 8 elementos principales. Y uno de ellos ya empezamos a los 2 primeros, que son los más importantes para caracterizar el teletrabajo, y está sin dispuesto, al menos en las legislaciones que yo conozco sobre teletrabajo, que el aspecto de la voluntariedad y de la reversibilidad. Y claro, el perfil del trabajador también es otro aspecto importantísimo para el teletrabajo, porque no es cualquier trabajador que puede dedicarse a trabajar a distancia con el uso de tecnología. Yo conozco personas, por ejemplo, que no tienen concentración para trabajar en sus casas o fuera del ambiente empresarial. Y lo que ha traído la pandemia ha afectado principalmente estos 3 elementos principales del teletrabajo: la voluntariedad, la reversibilidad y el perfil. Porque, claro, con el orden de aislamiento, toda la gente trabajar en casa, que me da igual si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero si quiere mantener tu trabajo y la empresa está intentando mantenerla, que va a trabajar en casa, que tiene condiciones de trabajar, condiciones adecuadas de seguridad o condiciones de hacer tu trabajo, nadie lo ha preguntado y nadie lo estaba preparado para eso. Entonces, claro, no sabemos todos esos elementos que serían esenciales para caracterizar un teletrabajo eficaz, ya no existían ya no existen en la época de la pandemia. Reversibilidad cuando sea posible. Y ya se dijo, y ya se está diciendo que quizá no sea más posible la reversibilidad para el sistema que teníamos antiguo. Ya se llama como el nuevo normal. A mí no me gusta mucho de este término nuevo normal, que me parece una cosa un poco muy complicada, pero como se están diciendo, no tenemos más la situación tradicional que teníamos, ni la situación de los trabajadores subordinados, que ya estábamos un poco adelantados con el estudio de los nuevos tipos contractuales que sufrieron los impactos de las nuevas tecnologías. Y ahora entonces, claro que estos intentos todos de ese informe, ya no lo sé también si tenemos condiciones de tenerlos. El otro informe, que es este informe de julio de 2020, donde la OIT se ha preocupado en definir y medir el trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, el trabajo basado en el domicilio. Perdona, Iván, que he visto ya, ahora que estoy mirando mejor en la pantalla, que veo algunos errores, pero eso después lo corrijo para que tú puedas dejar ahí,
para que toda la gente pueda tener el acceso a las dispositivas. La OIT ha puesto este informe preocupada principalmente en determinar el concepto de estos tipos de trabajo a distancia, vamos a decir, porque son todos tipos de trabajo a distancia. Claro, lo que va a cambiar el concepto de uno de otro será la voluntad, el lugar de trabajo predeterminado, si es predeterminado, si no es predeterminado, pero yo confieso que he tenido un poco de dificultad para comprender el trabajo a domicilio y el trabajo basado en el domicilio. Y por eso, y claro, imagino que incluso la OIT también ha tenido un poco de dificultad y por eso ha hecho este gráfico para ayudarnos a saber que, claro, los dos son trabajos basados en el domicilio, o sea, que son centros que no están en el trabajo, en el mismo sitio donde está el empleador. Pero en el trabajo basado en el domicilio hay una predeterminación, decimos así, más fuerte del sitio, del lugar del trabajo, más o menos eso. Y de todas maneras, todos ellos estarían sujetos a este tipo de preocupación de la OIT, y lo que me parece que con este informe, lo que ha querido la OIT fue de verdad establecer cómo estaban trabajando las personas en razón de la orden de isolamiento, de aislamiento. Claro, la gente que empezó a tener formas distintas que, si miramos en los primeros informes, no estaban previstas. Claro, se sabía que era a distancia, pero de qué manera se desempeñaría estas tareas a distancia. El teletrabajo sigue siendo el trabajo con el uso de tecnología de la comunicación o información. Aquí, claro, como es un documento que está producido en el contexto de la pandemia, la OIT ya no se preocupa mucho en hablar sobre el tema de los trabajadores, de la voluntad del trabajador y de cómo se hacen los acuerdos, pero más se preocupa en definir y conceptuar para que ya podamos visualizar los problemas que vamos a tener con estos nuevos tipos de situación. El otro informe que quería referirme a vosotros es el informe de enero de 2021, y que el nombre que me parece muy interesante porque se llama El trabajo a domicilio, de la invisibilidad al trabajo decente. Claro, aquí, más una vez, la OIT trata de los 4 tipos de trabajo a distancia que se estaba refiriendo en el informe de julio. Trae una categoría que me parece muy interesante, que me parece que es la primera vez que se trata con esta dimensión, que la OIT trata del teletrabajo como una forma del trabajo a domicilio, pero extendiendo la protección del convenio 177 a los teletrabajadores. Acuérdate que hasta entonces la OIT decía que el convenio 177, esto estaba, por lo menos en los estudios que yo hice, estaban centrados en el trabajo a domicilio, pero no en el trabajo a domicilio con uso de tecnología. Y además que también trata, claro, ya que se estaba tratando del teletrabajo con la extensión del convenio 177, ha metido ahí una categoría muy importante que es de los trabajadores en plataformas digitales. Y entonces dijo ese documento, el trabajo en plataformas digitales basado en domicilio, trabajadores en plataforma en régimen de externalización abierta. Mira qué importante ese documento, porque
Sabemos que la economía colaborativa ha traído, ha generado la externalización a sus mayores excesos en los mayores campos que podemos imaginar. Esto nos da, que me parece que nos da la oportunidad de extender la tutela a todos los trabajadores de la línea de producción descentralizada, virtual y digitalizada en todos sus extremos. Entonces, esto es que me parece lo más importante de ese convenio. Pero tengo una crítica a hacer a ese convenio. O sea, al mismo tiempo que avanza la OIT retrocede cuando fija la tutela para los trabajadores subordinados. O sea, excluye los independientes y los autónomos. Esto que me parece un paso atrás. O sea, al mismo tiempo que da un paso adelante, que da un paso atrás. ¿Y por qué? Porque imagino que lo mismo se pasa en todos los países y ahí que miramos todos los días decisiones de tribunales europeos, americanos, brasileños, uruguayos, bueno, de todos los países, hablando de los problemas de los riders, de los repartidores de comidas, del fenómeno de la uberización y de todos los trabajadores de plataformas. Por favor, lo que se discute con esos trabajadores, lo que se discute es el vínculo que tiene contractual. Y claro, ya lo sabemos que estos trabajadores no son trabajadores necesariamente trabajadores subordinados, no son empleados para el concepto o trabajadores asalariados para el concepto de todos estos informes, que son trabajadores con un nuevo tipo de subordinación que se suele llamar también de subordinación digital, que es una categoría que no está en ningún sitio. Y yo me permito decir también que los microemprendedores individuales tampoco. En muchas de estas figuras, por ejemplo, en Brasil, los choferes de los Ubers tienen que ser microemprendedores individuales. Esto quiere decir, mira la contradicción. Si estoy hablando del trabajo a domicilio, de la invisibilidad al trabajo decente, ¿cómo podría yo excluir del ámbito de la tutela los trabajadores independientes, autónomos, los semidependientes para los países que los tienen? Entonces, esto es una de las críticas que quería hacer. Y ya me paso, Iván, para dejar para que podamos discutir más adelante, porque ya tengo aquí por mi reloj 3 minutos, entonces ya me parto para el final. El último informe, que es el informe de febrero de 2020. Este informe de febrero, de nuevo, mira la preocupación de se poner en todos los informes qué es el teletrabajo y qué es el teletrabajo a distancia y qué es el teletrabajo a domicilio y cómo que se debe tratar esto. Bueno, este informe básicamente, este es un resumen del informe. ¿Qué hace? Es un guía destinado a orientar el teletrabajo una vez que la pandemia acelera la organización empresarial con modalidades de teletrabajo. Genial. Pero sigue excluyendo los otros tipos de trabajadores. Es que no lo sé en Venezuela, Iván, pero en Brasil los trabajadores subordinados antes de la pandemia representaban 27% del continente de trabajadores. Tenemos como que 70% de trabajadores informales en todas las categorías de informalidad que tú puedes creer, como autónomos, como informales, bueno, de toda manera, que son trabajadores que están fuera del sistema de protección. Otra situación que trata este informe es de los nuevos tipos de gestión empresarial. O sea, considera que por los nuevos tipos de gestión empresarial que tenemos que tener,
una nueva mentalidad y un nuevo tipo de organización para tratar con estos teletrabajadores. Es un guía muy interesante porque, aunque sea solamente para los trabajadores subordinados, está diciendo el enfoque que tiene que tener para tener teletrabajadores. Mira que estamos en un sitio donde no tenemos voluntad de trabajar. Entonces, por eso está preocupada la organización. Tiempo de trabajo y organización del trabajo. Esto está muy sujeto a la calidad del trabajador, o sea, cómo el trabajador que se va a organizar. La gestión del desempeño, cómo tiene la empresa que hacer la gestión del desempeño del trabajador. La digitalización y que se permite que la digitalización pueda tener una función de inclusión en todos sus sentidos. Comunicación, cómo deben los jefes comunicarse, la empresa comunicarse con sus teletrabajadores. Salud y seguridad, los problemas mentales que se pueden desarrollar, los problemas ergonómicos que se pueden desarrollar, los problemas psicosociales que se pueden desarrollar, consecuencias jurídicas y contractuales del cumplimiento y del incumplimiento contractual, la formación de esos trabajadores, el equilibrio, que es, me parece que lo peor, entre la vida privada y la vida laboral. Orientaciones para reducir desigualdad, también está diciendo este informe. Confianza y cultura, que son los ejes absolutos de ese tipo de situación. Y cómo son las respuestas políticas para dar seguridad a empleadores y a los trabajadores que para mantener un teletrabajo eficaz. Y por eso aquí también la OIT hace cinco cosas para tornar este teletrabajo efectivo, que es el respaldo de los directivos. O sea, los directivos tienen que tener un comportamiento y un entrenamiento anterior a de sus trabajadores subordinados. Las herramientas y formación que son apropiadas para desarrollar el trabajo en casa. Las expectativas tienen que ser claras, porque claro, el ambiente del teletrabajo es un ambiente que no es un ambiente muchas veces muy claro. Entonces, claro, tenemos que utilizar sentencias, condiciones y situaciones muy claras para que toda la gente sepa cómo tiene que desarrollar sus funciones. O sea, no podemos más tener medias palabras. El poder de controlar su tiempo. Claro, estamos aprendiendo cada día más. Yo, por ejemplo, ya estoy pasando de mi tiempo y ya por eso ya me encerro por aquí. Estrategia personal para trabajar mejor y el principal, la confianza. Y la confianza que me parece que la confianza que tenemos como supuesto para caracterizar un contrato subordinado, que es una confianza que tiene que estar, que tiene que ser superior a lo que teníamos. O sea, tiene que ser más. No tiene que ser simplemente la confianza ordinaria que estamos habituados a trabajar. Y aquí algunas sugerencias que tenemos que tener y que, claro, y que estos documentos todos que van a tratar de estas situaciones. Y me parece que una de las cosas más importantes que tenemos que tener y que ahí, igual que teníamos una otra charla, que es el problema del género y del trabajo en casa, a domicilio o teletrabajo para cumplir la agenda del trabajo decente. Por último, hay un documento muy interesante que se ha producido en Brasil por el Instituto Económico, que está en un artículo de estos profesores que se llama Potencial del trabajo, de teletrabajo en la pandemia, un retrato en el Brasil y en el mundo. Y estos gráficos que me parecieron muy interesantes de los 10 primeros países con participación en teletrabajo. Y lo que quería que vosotros prestaseis la atención es que casi todos los países son países fríos del norte: Luxemburgo, Suiza, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Islandia, Malta, un poco más caliente, decimos así, Estados Unidos, depende de la zona, y Holanda. ¿Por qué? Porque una cosa es muy importante. Por ejemplo, nosotros aquí en Brasil hoy tenemos como que 40 grados.
cómo es teletrabajar a domicilio en casa con 40 grados en sitios donde hay favelas, donde tenemos edificaciones verticales, casas con dos cómodos, donde no se puede tener privacidad para teletrabajar. Entonces, estos factores todos que tienen que ser considerados. La CEPAL tiene algún inicio de estudio con esto, pero tenemos también una exclusión digital bestial. Tenemos muchos aparatos móviles, pero de celulares, pero no tenemos banda ancha. Tenemos dificultades inmensas con conexiones y con estructura tecnológica. Y aquí ellos hacen, por ejemplo, ya están haciendo un estudio de Brasil, esto es una curiosidad para los que tienen, de las zonas de Brasil donde hay número de teletrabajadores y el número que hay en cada zona y el percentual de potencial que tiene para teletrabajar. Claro, Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, que son los sitios, primero, donde la industria y la actividad empresarial está mucho más desarrollada. En los otros que tenemos principalmente una agricultura y una situación de trabajo que es un poco más artesanal, con más actividades artesanales que en estos otros sitios. Pero bueno, aquí también, que me pareció muy interesante, las personas que tenían condiciones de ocupar posiciones de teletrabajo, que también es un estudio muy interesante porque se puede mirar que se darán cuenta de que son trabajadores que tienen posiciones más intelectuales que braçales, claro. Y entonces termino aquí con esto. Esta es la película de Joker, que vosotros también seguramente la conocen, y lo que quería dejar es la angustia de teletrabajar o trabajar a domicilio, aún más en el momento de la pandemia. Porque claro, ¿cómo me siento trabajando en casa? ¿Alguien ha preguntado a sus trabajadores? Bueno, una cosa es decir del teletrabajo en el ambiente o de trabajo a domicilio, en el ambiente que teníamos en 1996, cuando toda la gente tenía libertad, o entonces en el ambiente de las leyes y de los reglamentos que salieron en muchos países, diciendo, bueno, el trabajador tiene que tener voluntad, tiene que querer, tiene que tener contrato, tiene que tener estructura. ¿Y cómo es trabajar hoy en teletrabajo? Claro, por ejemplo, ¿alguien ha preguntado a los grupos vulnerables? Joker, por ejemplo, era una persona con una enfermedad mental, pero yo pregunto, ¿alguien ha preguntado, por ejemplo, las dificultades que están teniendo las mujeres? El índice de las violencias domésticas ha aumentado muchísimo con los mayores, con los niños. Estos son índices en Brasil. Ha llegado en el medio del año pasado las denuncias 40% más. Pero hay muchos sitios donde se sabía que no se hacían denuncias. Entonces, ¿cómo la gente espera que yo sea? ¿Cómo la gente espera que yo vaya a producir? ¿Y cuál sería la situación y cómo seríamos nosotros? Yo pienso que tenemos que cuestionar muchas cosas porque son muchos interrogantes que van a quedar para todo ese momento. Claro, hay que considerar el país, la situación económica de la persona, el estado familiar de cada familia. Con los niños en casa, las escuelas se están quedando locas porque, claro, los padres no quieren quedarse con los niños en casa porque tienen que trabajar. Pero ¿para dónde van a enviar los niños si las escuelas tienen que cerrar? Entonces, es una situación muy complicada. Vivimos hace un año con esta situación y no sabemos cuándo que esto que va a parar. Quizá para el próximo año como una expectativa. Teníamos 2 años de pérdidas y de ganos, con aspectos positivos para muchas cosas, pero quizá con enfermedades que no sabemos cuáles lo serán. Pero bueno, y aquí los dejo para si quieren reír un poco, para no decir que solamente estoy con preocupaciones muy malas o muy preocupantes, que decimos así, que es un grupo de humor que tiene en Brasil, que ha hecho una película
para decir sobre el teletrabajo, el home office, como llamamos, claro, y cómo son las situaciones que estamos viviendo. Estamos viendo en una situación que tenemos teletrabajo en todos los sitios, estamos trabajando cada día más. Claro, avanzamos mucho con los medios digitales, con el avance tecnológico que pensaríamos que lo teníamos solamente en 30 años, pero tampoco esta situación toda ha surgido con la pandemia, ha surgido mucho anteriormente. Lo que tenemos fue un desarrollo fortísimo con todo eso. Pero bueno, saludar a mi amiga querida Marta Monsalve, perdón Iván, que estoy viendo mi querida Marchita, y dando gracias por estar en esta charla con nosotros y quedarme a disposición para lo que quieran vosotros, y después los prometo que cogí todos los errores que me ha pasado. Muchísimas gracias por todo y por la atención de vosotros.